Sean bienvenidos a Déjala entrar, la aterradora historia entre Apple Bloom y... Espera. Esa no es Fluttershy. Hace frío aquí afuera. Era todo lo que decía Fluttershy a Apple Bloom mientras golpeaba los cristales de su ventana por las noches. Apple Bloom no cree que es buena idea abrir la ventana. Una pezuña golpeaba contra los cristales de la ventana. Eran las 4 de la mañana y Fluttershy estaba de pie afuera de la ventana de la habitación de Apple Bloom. Sus ojos estaban en blanco y su sonrisa lo suficientemente leve como para pasar virtualmente desapercibida. Cuando Apple Bloom giró su cabeza hacia la ventana, Fluttershy levantó una pezuña y golpeó el cristal de nuevo. Ella articuló 4 palabras, su boca apenas se movió. Hace frío aquí afuera. Apple Bloom se cubrió la cabeza con las mantas. Escuchó los crujidos y gemidos de la casa asentándose. Pronto amanecería. El golpeteo comenzó de nuevo. Fluttershy estaba parada afuera de la ventana otra vez. Sus ojos no se veían del todo bien, pero Apple Bloom no lo describiría con seguridad ya que estaba somnolienta cuando la vio. La mancha de color rojo oscuro en el lado izquierdo de la cara de Fluttershy contrastaba con su piel normalmente brillante. Volvió a tocar el cristal y volvió a articular esas 4 palabras. Hace frío aquí afuera. No hacía frío. En todo caso, fue una noche de primavera inusualmente cálida. Apple Bloom acercó su boca al seguro de la ventana. Una parte de ella quería abrirla y dejar entrar a Fluttershy. Sin embargo, había un susurro en el fondo de su mente joven que decía: No abra la ventana. Así que ella simplemente se sentó allí frente a ella, mirando fijamente a los ojos ligeramente apagados de Fluttershy. El sueño parecía una posibilidad remota, pero finalmente llegó. Apple Bloom se quedó dormida justo cuando el golpeteo se detuvo. Esa noche, Apple Bloom soñó con juguetes. No solo juguetes en general, sino con caras familiares de felpa madera de su infancia. Vio las muñecas de madera que la abuela Smith le había regalado. Los hand-me-downs de Big Mac. Applejack también se encontraba allí, aunque se veían todos más tristes de lo que Apple Bloom recordaba. Se encontró a sí misma hurgando en lo que parecía ser una pila interminable de juguetes. ¿Qué estoy buscando?, se preguntó Apple Bloom. Apple Bloom decidió un minuto más tarde que debía ser King Puss, su osito de peluche favorito. Ella recordaba haberlo amado inmensamente cuando ella era aún más pequeña. Pero ¿por qué no podía encontrarlo? Seguramente debe estar en alguna parte. Seguramente esta reliquia de Apple Bloom no fue tan fácil de enterrar. Pero King Puss no había sido enterrado, ¿verdad? Él había desaparecido. Había desaparecido de su vida una noche de primavera. Y Apple Bloom nunca había sido la misma desde entonces. Con esta realización, Apple Bloom comenzó a sollozar. Esta oleada de emoción la sacó del sueño. Fluttershy estaba parada afuera de la ventana otra vez. En su boca había un viejo osito de peluche. Apple Bloom durmió en la cama de Applejack esa noche. Inventó una excusa sobre las pesadillas, horriblemente consciente de lo inmadura que sonaba. Pero su hermana mayor estaba más que dispuesta a cambiar de habitación por la noche. Y, por supuesto, Apple Bloom no pudo decirle la verdadera razón por la que estaba tan angustiada. Acostada en la cama, Apple Bloom comenzó a pensar en su potestad por alguna razón. Recordó los ojos brillantes que miraban desde un armario abierto, sombras deslizándose por el suelo, un suspiro ronco cuando se acercó a ella mientras dormía. Pero esos no eran recuerdos, ¿verdad? Seguramente eran simplemente los restos de malos sueños pasados. Applejack se quejó de un dolor de cabeza a la mañana siguiente, pero por lo demás no fue peor para el desgaste. Apple Bloom estaba sola en casa. Sus hermanos y su abuela se habían ido de ahí, Applejack y Big Mac se fueron debido a un pedido de último minuto, y la abuela debido a algunos asuntos con un pariente lejano. No volverían hasta la tarde del día siguiente. Antes de acostarse, Apple Bloom cerraba todas las puertas y ventanas de la casa. Se hizo una cama en el sofá de la sala. Y como una precaución final, Apple Bloom tomó un viejo rastrillo del jardín del establo. Lo puso junto a su cama improvisada al alcance de su pezuña.
Estaba lloviendo afuera. Apple Bloom escuchó las gotas de lluvia caer contra el techo mientras ella se dormía. De vez en cuando estaba convencida de haber oído algo más. Un paso, un golpe, un susurro. No, era su imaginación. O tal vez el viento. Apple Bloom se acurrucó más bajo la manta. Más ruidos. Sonaban como si vinieran de su habitación. Pero eso era imposible. La ventana estaba cerrada. Pero estaba cerrada. Apple Bloom se sentó, su corazón latía con fuerza. Ella pensó que su cierre de la casa había terminado. Pero no había evitado intencionalmente su dormitorio, confiando en que la ventana estuviera cerrada. Sin embargo, cualquier pony de su familia podría haberlo abierto antes de irse. Incluso más ruidos. Golpeando y tal vez pasos. Y Apple Bloom ahora estaba segura de que venían de su habitación. Agarró la manta, temblando. ¿Qué iba a hacer ella? ¿Investigar? ¿Huir? Pero ¿y si realmente era su imaginación y la ventana estaba firmemente cerrada? Si es así, salir de la casa podría ponerla en mayor peligro. Apple Bloom tiró la manta y la dejó caer al suelo. Ella tenía que saber. Tal vez estaba trotando hacia su propia muerte, pero era mejor que simplemente esperar a que un horror desconocido la agarrara. Apple Bloom se llevó el rastrillo del jardín a la boca antes de subir las escaleras. La casa estaba en silencio, pero Apple Bloom no fue engañada. Se acercó a su dormitorio con precaución. Una parte de ella esperaba que la puerta se abriera y que una horrible criatura se abalanzara. Pero tener una especie de arma hizo que Apple Bloom se sintiera valiente. Lo suficientemente valiente como para empujar suavemente la puerta para abrirla sin dudarlo. La ventana estaba abierta. El viento, que ahora estaba prácticamente aullando, golpeaba hojas de lluvia y hojas en la habitación. A juzgar por las ramas y hojas que se habían acumulado debajo de la ventana, había estado abierta por un tiempo. Pero la ventana abierta no fue la parte que hizo que Apple Bloom se detuviera. No fue la causa del grito que subió hasta la mitad de su garganta. Lo vio en unos segundos. Y una vez que lo hizo, Apple Bloom agradeció a Celestia que no había entrado en la habitación. Algo estaba en la cama de Apple Bloom. Un bulto en forma de pony era visible debajo de las cubiertas. Se movía, su pecho subía y bajaba con cada respiración. Apple Bloom pensó que olía a algo podrido y polvoriento, como las páginas de un libro muy viejo. Pero ella podría haberlo imaginado. Apple Bloom no se movió. Tampoco la criatura, salvo por su respiración. Apple Bloom se dio cuenta de que la criatura no parecía darse cuenta de que ella estaba allí. No se movió cuando ella se quedó paralizada en la puerta. Tampoco el viento y la lluvia parecían perturbarla. Apple Bloom finalmente salió de la habitación, cerrando silenciosamente la puerta detrás de ella. Bajó las escaleras, esta vez más lento para no hacer mucho ruido. Apple Bloom terminó pasando la noche en el granero. Cuando su familia regresó y exigió una explicación, ella inventó una historia poco creíble sobre un ladrón. Se negó a regresar a la casa hasta que se hubieran registrado todas las habitaciones. Como Apple Bloom había esperado, no se encontraron signos de un robo, a excepción de la ventana abierta en su dormitorio. Apple Bloom regresó a su habitación después de que se completó la búsqueda. Aparte de unas pocas hojas secas y el persistente olor a descomposición, no había indicios de que hubiera dormido en su cama. Sin embargo, Apple Bloom descubrió que uno de los vestidos de su vestuario estaba cubierto de suciedad y lo que parecía ser una sola huella sangrienta. Apple Bloom quemó el vestido en la chimenea más tarde ese día. Apple Bloom se quedó despierta toda la noche. Tenía sueño hasta el punto de la locura, pero se negó a apartar los ojos de la ventana. Fluttershy la estaba observando una vez más. Esta vez ella sostenía un pedazo de tela rasgada en su boca. Era del vestido que Apple Bloom había quemado. Apple Bloom había enterrado sus restos en el patio. Apple Bloom pensó en los ojos y las sombras que parecían haberla perseguido. Ahora estaba convencida de que también había oído ruidos de rasguños y quizás golpeteos. Pero los recuerdos y las pesadillas se habían vuelto intercambiables últimamente. Apple Bloom no estaba completamente convencida de que no fueran uno en el mismo. Las dos se veían concentradas en lo que parecía ser un concurso de miradas hasta que llegó la mañana.
Tan pronto como la luz de Celestia se abrió paso a través de las nubes, Fluttershy dio media vuelta y voló. Apple Bloom no se levantó de su cama. Pasaron unos minutos antes de que ella finalmente se durmiera. Applejack había encontrado los restos del vestido y exigió saber por qué Apple Bloom estaba quemando su ropa. También le preguntó sobre sus problemas de sueño aparentes y su hostilidad hacia Fluttershy. Apple Bloom no confesó nada. Ella hizo excusas que estaban lejos de ser plausibles. A Apple Bloom no le importaba si su hermana estaba satisfecha o no. Una parte de ella esperaba que Applejack la enviara lejos, tal vez a la casa de un pariente. Al menos Apple Bloom estaría muy lejos de esta pesadilla si eso sucediera, pero Applejack no la había enviado lejos. Apple Bloom estaba segura de que Applejack estaba consultando a Big Mac sobre el asunto, pero por el momento se vio obligada a participar en otro concurso de miradas con Fluttershy, o cualquier criatura detestable que llevaba la cara de Fluttershy fuera de su ventana. Fluttershy presionó sus cascos contra la ventana. Sus ojos parecían más grandes de lo que deberían haber sido. Parecía triste, como si le negaran una gran conquista. Apple Bloom solo pudo mirar por mucho tiempo antes de que ella se diera la vuelta. Fluttershy repitió esas palabras familiares de nuevo. Hace frío aquí afuera. Apple Bloom metió la cabeza debajo de las sábanas. Ella no escuchó a Fluttershy hacer sus familiares golpeteos en la ventana, pero esa cara triste se había apoderado de sus pensamientos ahora. Apple Bloom pensó que podría haber estado caminando dormida la noche anterior. Porque no se había despertado en su cama, sino que se había acurrucado frente a la ventana cerrada. Ya es suficiente, Pensó Apple Bloom mientras regresaba a su cama. Podría haber parecido una proclamación valiente, pero en verdad Apple Bloom estaba aterrorizada. Ella de nuevo no durmió, sus ojos se enfocaron en la criatura fuera de su ventana. Fluttershy devolvió la mirada de Apple Bloom, sonriendo y lamiendo sus labios. Anteriormente, Apple Bloom había escuchado a sus hermanos mayores hablar sobre médicos. Ella era consciente de que planeaban enviarla a uno. Independientemente de lo que sus hermanos planearan hacer, Apple Bloom confiaba en que sus problemas terminarán lo suficientemente pronto. Apple Bloom abrió su ventana esa noche. Esperó hasta que el sol casi se hubiera hundido debajo de los árboles antes de hacerlo. Su familia se había quedado dormida hacía un rato. Confiada en que ella era la única alma sin sueño en la casa, Apple Bloom salió de su habitación y bajó las escaleras en la cocina. Apple Bloom consiguió una vieja lámpara de gas. También tomó el cuchillo de cocina más afilado que pudo encontrar en el cajón. Mucho más útil que el rastrillo del jardín que ella había elegido la última vez. Pero en este caso el propósito no era la mera defensa. Apple Bloom esperó hasta que la oscuridad realmente hubiera caído. Luego se arrastró de regreso a su habitación, la lámpara de gas sostenida precariamente en un casco y el cuchillo en la boca. Apple Bloom dio un codazo a la puerta pulgada por pulgada, cuidando de minimizar cualquier ruido que hiciera. La criatura estaba nuevamente acostada en la cama de Apple Bloom, el contorno de su forma debajo de las sábanas. Apple Bloom colocó la lámpara de gas en el suelo. Ella se congeló cuando las tablas del suelo crujieron un poco con el menor paso. Pero ella no vio evidencia de que la criatura se despertara con el sonido. Apple Bloom contuvo un suspiro de alivio. La criatura pareció sentir que Apple Bloom estaba cerca. Se movió con un movimiento rápido y brusco, arqueando la espalda y inclinando la cabeza de una manera que ningún pony normal podría haber logrado. La criatura emitió un largo gruñido y su cuerpo pareció convulsionarse cuando arrojó las mantas. Apple Bloom gritó, saltando de la cama. La criatura saltó de la cama también, moviéndose de una manera similar a una araña. Todavía se parecía a Fluttershy, pero su cuello estaba doblado en un ángulo antinatural como si estuviera roto. Su cabeza estaba inclinada hacia un lado y boca abajo. Contempló a Apple Bloom con su sonrisa al revés, una sonrisa que se extendía mucho más allá de lo que debería haber sido posible. Su lengua colgaba de un lado de su boca como la de un perro excitado. Estaba jadeando de impaciencia. Applejack entró corriendo en la habitación, con una lámpara de gas en el casco.
¿Qué nos está pasando aquí? Applejack dijo sin aliento. Pero Apple Bloom solo pudo gemir, apuntando con un casco a la criatura que ahora estaba en silencio triunfante cerca de la ventana. Los ojos de Applejack se ensancharon con desconcierto y horror. ¿Qué es eso? Applejack jadeó. La criatura movió su cuello nuevamente, ajustando su cabeza a una posición más normal. Su cara ya no se parecía vagamente a Fluttershy. En cambio, se había transformado en una burla torcida de la cara de la tímida Pony, la boca estirada aún más, las pupilas más pequeñas que unos pinchazos. Respiraba pesadamente, una lengua de al menos un pie de largo colgando de sus fauces abiertas. Applejack arrojó la lámpara de gas a la criatura. Se rompió con el impacto, prendiendo fuego a la posa Beam. De repente, la retorcida cara de la criatura se reorganizó. Ahora se convirtió en una representación más precisa de Fluttershy. Las llamas comenzaron a engullirlo de inmediato. Un aroma no muy diferente al del azufre se alzó mientras los parches de su piel se consumían a toda prisa. La criatura se opuso ruidosamente, alternando gritos inquietantemente similares a los de Fluttershy y gritos profundos no muy diferentes a los de un pájaro torturado. El pelaje y la carne se consumieron a un ritmo antinatural, los gritos y chillidos continuaron mucho después de que hubieran terminado. El último en rendirse al infierno fue aquella melena rosa claro. Después de unos momentos, todo lo que quedó fue un esqueleto carbonizado. Apple Bloom y Applejack no se hablaron. Ninguna de las dos habló una palabra del incidente, incluso después de que Applejack hubiera enterrado el cuerpo en una parte aislada de la granja. De hecho, ambas decidieron llevarse el secreto a sus tumbas. Apple Bloom nunca volvió a dormir con la ventana abierta, incluso en noches particularmente calurosas. Finalmente, pudo reanudar la interacción regular con la verdadera Fluttershy, aunque pasaron meses antes de poder mirarla a los ojos. Y después de un rato, Apple Bloom se estremecería cada vez que Fluttershy sonreía. La sonrisa de la criatura la perseguiría por el resto de sus días. Ocasionalmente, en las noches cuando hace mucho frío y el viento está cerca de aullar, Apple Bloom jurará que oye un golpeteo en su ventana. Pero ella nunca se levanta para comprobar. Simplemente se acurruca más profundamente bajo sus cobijas, dispuesta a entrar más rápido en el mundo de los sueños. Pero es un poco más difícil ignorar la voz. Le susurra, aparentemente a centímetros de su oreja. Suena muy parecido a Fluttershy. Hace frío aquí abajo.